Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 140. El libro de los Salmos para mí es uno de los libros lindos, hermosos que hay en la Biblia. Me encanta predicar el libro de los Salmos. Y hoy vamos a estudiar este Salmo con la ayuda de Dios. Salmo 140, versos del 1 al 13 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Mire que está subrayado en amarillo, y es porque ese es el título que le di al estudio: líbrame del hombre malo. Pero también dice: líbrame, pero también guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Y he dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezcan. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios, lo que hoy vamos a escuchar no es casualidad. Lo que hoy vamos a escuchar es algo mandado por Dios. Fue la palabra que Dios me dio, y es la palabra, oh Dios, que tú das a tus hijos siempre cuando nos paramos en este lugar. Tú, oh Dios, quieres que tu iglesia escuche una palabra, porque tú ves la necesidad, el peligro tal vez en que estamos. Por eso recibimos esta palabra, Dios, como palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden el título: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Aquí hay un anuncio también. El próximo sábado hay reunión de damas a las 5 p.m. de la tarde. Reunión de damas y caballeros, los que quieran estar en esta reunión. Jehová, líbrame del hombre malo. Todos tratamos de cuidarnos de personas malas, de personas extrañas que puedan hacernos algún daño, sin saber que tal vez las personas que están a nuestro alrededor pueden ser las más dañinas, pueden ser las más malas, y a veces no nos damos cuenta. Alguien dijo: nuestros mejores amigos a veces se convierten en nuestros peores enemigos. Y los que consideramos amigos son los que están causando tal vez mayor daño en nuestra vida. Y aunque usted y yo no lo creamos, hermanos, a nuestro alrededor hay personas que son malvadas, hay personas que son malas, hay personas que son dañinas. Y el propósito de Dios con este estudio es que usted y yo podamos abrir bien nuestros ojos para que podamos ver quién
o quienes están a nuestro alrededor que son personas dañinas. El salmista le pide a Dios: Dios, líbrame, Dios, guárdame. Mira, en el verso 3, ¿qué tal si John coloca el texto que sigue en el bosqueo? Dice, en el verso 3, mire lo que subrayé, la palabra líbrame y guárdame, en el verso 1. Pero también en el verso 3 también están las mismas palabras: líbrame y guárdame. En dos textos del Salmo se repiten la palabra dos veces: líbrame, y la palabra guárdame. ¿Qué nos enseña eso? Que eso era algo que le estaba pidiendo el salmista. ¿A quién? A Dios. Y yo creo, hermanos, de que este salmo hay que verlo así, como una oración que estaba haciendo el salmista, y también como una oración que usted y yo debemos de hacer: pedirle al Señor que nos guarde, que nos libre de personas malas. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento para saber realmente quiénes son nuestros amigos, para saber realmente qué personas nos convienen y qué personas no nos convienen. Amén. Vamos a leer un texto que muchos han malinterpretado este texto. Miqueas 7, del 5 al 6. Texto muy conocido por nosotros. Y dice así la palabra: no creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. Y mire pues lo que sigue: no confíes ni aún con la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras la boca. Pero del verso 6 también dice: cuídate de ese hijo que deshonra al padre, cuídate de esa hija que se levanta contra la madre, cuídate de esa nuera que está contra su suegra. Y mire lo que dice al final: porque los enemigos del hombre son los de la misma casa. Hay hermanos que toman ese texto de: ¿qué tal si yo me coloco el verso 5? Les encanta ese texto al final, ¿no? No confíes ni con la que duerme a tu lado. Ese texto no es para todos. Ese texto es para los que tienen malos esposos y malas esposas. Esposos que son una mala influencia o esposas que son una mala influencia. Pero ese texto no es para mi esposa si es una ayuda idónea, si mi esposa es temerosa de Dios, si mi esposo es temeroso. Ese texto no hay que aplicarlo a nuestra vida. Ese texto no hay que aplicarlo si yo tengo una esposa virtuosa y temerosa de Dios. Amén. Pero lastimosamente no todo mundo tiene una esposa virtuosa y no todo mundo tiene una esposa temerosa de Dios. Entonces ahí es donde el texto dice que no nos confiemos ni en los amigos, que no nos confiemos ni aun con la que duerme a tu lado, si de pronto no tienes una persona a tu lado temerosa de Dios. Que no confíes ni en el hijo ni en la hija, ni en la nuera ni en la suegra. Vuelvo y repito, eso no aplica a todos, solo si tienes una suegra que no es temerosa de Dios. Porque los enemigos del hombre son los de la misma casa. ¿Usted no ha notado eso? Los policías, cuando alguien resulta muerto, el primer sospechoso, ¿usted sabía? Para la ley, el primer sospechoso es el esposo o la esposa, o el primer sospechoso son los mismos familiares. Eso es lo que la policía dice. Y es verdad. Casi la mayoría de muertos es porque la esposa lo mató o el esposo lo mató. Y ahí se cumple el texto. Vámonos al verso 1 y verso 2. Ahí está el primer punto: líbrame, Jehová, del hombre malo. La palabra ahí malo en hebreo es: líbrame de esa persona maliciosa, líbrame de esa persona
que es una aflicción a mi vida. Líbrame de esas personas que son un adversario para mí, que son una aflicción, un dolor para mí. Líbrame de esas personas perversas. Líbrame de esas personas que son trabajosas. ¿Entienden el término? Es decir, que se me vuelven una ¿qué? Una carga. ¿Hay personas así o no? Sí. Y eso es lo que le está pidiendo el salmista a Dios. Dios, líbrame de esa persona maliciosa, de esa persona perversa, de esa persona trabajosa, de esa persona que me causa dolor, que me causa aflicción. Y eso es algo que usted también y yo debemos de pedirle a Dios. Líbrame, Señor, de esas personas. Pero también dice el texto, guárdame de personas que violentas. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí? Guárdame de las personas violentas. ¿Cierto que hay personas que usan la violencia? Recuerda que hay violencia tanto física como psicológica. ¿Sí? Y el salmista le está pidiendo a Dios, Dios, líbrame de esas personas violentas, que son violentas físicas y que usan la violencia también psicológica, para decirme que no sirvo para nada, que soy un estorbo, que soy una basura. Eso es una violencia psicológica. Y el salmista le está pidiendo a Dios, Dios, líbrame de esas personas. Líbrame de esas personas que me golpean, que me dan puños, que me dan pata, que me amenazan con un cuchillo, con un arma. Esas son las personas violentas. Pero en el verso 2 también dice, Dios, líbrame de esas personas que maquinan males. Oye, téngale miedo a esas personas. Cuando antes de hacer el daño, ¿qué? Lo maquinaron, lo pensaron. Pero también dice al final, líbrame de las personas que cada día son contenciosas. ¿Usted sabe qué es una persona contenciosa? Una persona que a toda hora es pelea tras pelea. ¿Ustedes conocen personas así? Y eso es lo que el salmista le está pidiendo a Dios. Dios, líbrame de esas personas que maquinan males. Líbrame de esas personas que a toda hora es una contienda, que a toda hora es una pelea. Líbrame, Señor, de ese patrón, de ese jefe abusador, de ese jefe explotador que no me paga lo que es justo. Líbrame, Señor, de ese compañero de trabajo deshonesto que maquina males. Líbrame, Señor, de ese esposo desconsiderado. Líbrame, Señor, de esa esposa desconsiderada, inhumana, indiferente. Líbrame de ese esposo, de esa esposa materialista. Líbrame de ese esposo o de esa esposa egoísta. Eso es lo que le está pidiendo el salmista a Dios. Líbrame, Señor, de un esposo lleno de vicios, de una esposa llena de vicios, de un hijo lleno de vicios. Líbrame del hombre malo. Una persona mala es aquella que te dice que no es necesario ir a la iglesia a toda hora. Una persona mala es aquella que te dice que una relación sexual no es pecado si hay el amor de por medio. Una persona mala es aquella que te dice que perder la virginidad es bueno antes de casarse. Una persona mala te dice que te puedes ennoviar con un hombre casado, que eso no es malo. Una persona mala es aquella que te dice, no te preocupes, Dios es un Dios de amor, Dios no castiga. Una persona mala es aquel que te dice que tal cosa no es pecado, que lo malo
son los excesos. Una persona mala es aquella que te dice que esto no es malo, sabiendo que es malo. Y quiero que quede claro, el único que define si algo es bueno o algo es malo, ¿quién es? Y Dios lo hace a través de ¿qué? De su palabra. Ni el amigo tiene la autoridad para decirme que esto no es pecado, ni el que duerme a mi lado tampoco tiene la autoridad para decirme que esto que es malo no es tan malo, sino que es bueno. La sociedad no es la que define si esto es pecado o esto no es pecado. Alguien dijo, lo malo es malo, aunque los demás digan que no es malo. Y alguien dijo esta frase preciosa, dice, el veneno, aunque lo cubran con dulces, sigue siendo ¿qué? Veneno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El salmista le está diciendo, Dios, guárdame, líbrame de estas personas. Pero usted y yo también tenemos responsabilidades. Dios hace su parte, pero usted y yo también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Estar lejos de esas personas. Porque de nada sirve, Señor, líbrame de estas personas, pero si yo a toda hora estoy con ellos, si yo ando para arriba y para abajo con ellos, si yo tengo una amistad con ellos, entonces de nada sirve yo pedirle a Dios, líbrame de estas personas si yo no hago mi parte. Amén. El verso 3 dice, y es el segundo punto, Señor, líbrame de aquellas personas que aguzan su lengua como la serpiente. ¿Será que hay personas así? Que la lengua de ellos son como ¿qué? Como la lengua de una serpiente. Está lleno de ¿qué? De veneno. Que sus labios están llenos de veneno. Cierto que cuando uno ve una serpiente, uno a metros, ¿no? ¿Sí o no? Y ese miedo, yo creo, pues yo digo que el que vea una culebra y no le dé miedo, pues mis respetos, ¿no? Porque sabemos lo grave que uno es estar cerca de una serpiente y que una serpiente lo muerda a uno, ¿cierto? Uno sabe eso, el peligro de eso. Hay personas que tienen la lengua como la de una serpiente, que cuando hablan son palabras llenas de veneno, que cuando hablan son palabras llenas de palabras duras, de palabras hirientes, de palabras que son como golpes de espada. Hay personas cuyas palabras son dañinas. ¿Usted sabía que la lengua puede dañar lo que sea? La lengua puede dañar a un ser humano y acabarlo y destruirlo. La lengua nos puede colocar fuera de combate, así de sencillo. La lengua puede destruir un gran pastor, un gran ministerio, un gran líder. La lengua es muy dañina. Usted y yo somos conscientes del país en que vivimos, ¿cierto que sí? Y los que ven noticias, uno se asusta, ¿no? De cómo levantan calumnias contra grandes políticos, contra grandes figuras públicas del país. Y
Y lastimosamente muchas de esas palabras son falsas, con el deseo de dañar, de destruir. Mire, se acercan las elecciones y espere y verá que al candidato que va de primero, eso lo van a bombardear con chismes y calumnias. No nos vayamos tan allá, quedémonos aquí en la iglesia. ¿Cuántas personas tienen su boca como serpiente venenosa y calumnian contra un pastor, calumnian contra un líder, calumnian contra tu esposo, calumnian contra tu esposa, calumnian contra tu hijo, contra tu hija, calumnian contra el hermano, contra la hermana de la iglesia? Amén, hermanos. Es verdad. Por eso el salmista le está diciendo: Dios, líbrame de esas personas que tienen esa lengua como serpiente. Y vamos a leer el verso 11. Dice: el hombre deslenguado, que es lo que estamos hablando, el deslenguado no será firme. Otra versión dice: el deslenguado no prosperará. Hermano, yo me gozo tanto cuando uno saca a la luz al chismoso o a la chismosa. Hermano, yo me gozo, porque se estaba cometiendo una injusticia y por fin Dios sacó a la luz la verdad. Y la verdad es que este fue chismoso y esta fue la chismosa, y este que lo estaban acusando es inocente. Y eso es lo que Dios dice aquí en su palabra: al deslenguado no prosperará. El deslenguado no será firme en la tierra. Y mire lo que dice al final del texto: el mal cazará al deslenguado, al injusto, y Dios lo va a derribar. Porque les voy a decir algo: Dios arriba en los cielos ve todo y lo sabe todo, y Él va a mover sus fichas para sacar lo malo a la luz. Amén, hermanos. Y para defender al justo, que lo están tratando de una manera que injusta. Este texto nos está diciendo que Dios va a hacer que el mal no prospere, que Dios va a hacer que la desgracia le caiga al chismoso y a la chismosa, al que tiene lengua de serpiente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vámonos al tercer punto y vámonos al verso 4 al verso 8. Guárdame, oh Jehová, de las manos del impío. Ya aquí el salmista le está pidiendo a Dios: Dios, guárdame del impío. Pero también dice: líbrame de los hombres que injuriosos. ¿Qué es injurioso? Lo que estábamos hablando ahorita: injuria, calumnia. ¿Sí? Y dice el texto que han pensado trastornar mis pasos. ¿Sabe? Yo conozco a muchas personas que un chisme acabó con el ministerio de esa persona y acabó con el pastorado de esa persona. Conozco muchas personas así, que por un rumor se le acabó el ministerio a Julano y a Perano. Hay personas que quieren trastornar nuestros pasos, y el salmista le está pidiendo a Dios: líbrame de esas personas. Y hermanos, eso es algo que usted y yo debemos de orar siempre. Debemos de orar siempre, porque no sabemos que al lado nuestro hayan personas que estén maquinando males para trastornar nuestros pasos, y nosotros inocentemente le abrimos la puerta, y nosotros inocentemente le ofrecemos nuestra amistad, sabiendo que ellos están a nuestro lado es para hacernos daño, para trastornar nuestros pasos. El verso 5 dice: hay personas
que esconden el lazo. ¿Ustedes no han notado que eso es una trampa en el bosque, en el campo, para cazar? Que colocan un lazo a escondidas, ¿no? Oculto, para que las personas se caigan o los animales queden enrasados. Así hay personas que esconden lazo para trastornar, ¿qué? Mis pasos. Líbrame, Señor, a los que han tendido red junto a la senda. ¿Usted sabe qué es una red? Para cazar un animal, para cazar a una persona, para que la persona quede cautiva y la puedan matar con facilidad. Eso se usa en la guerra, eso se usa en el campo para cazar animales. Pero déjame decirte que así hay personas que tienden la red en nuestros caminos para que usted y yo caigamos, para que nuestros pies, nuestros pasos sean trastornados. Dice el verso: me han puesto lazos, Señor, líbrame de esos que han puesto lazos. Verso 6: he dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Me gusta ese texto, porque ya el salmista le está diciendo a Dios, ya deja a un lado la petición, ¿cierto? Ya deja a un lado de pedirle a Dios lo que él tanto anhela, que lo libre de personas malas, de personas que maquinan males, que tienden su red, que esconden su lazo para que yo caiga. Y el salmista empieza a reconocer quién es Dios. Y le dice el salmista a Dios, Dios mío, eres tú. ¿Sabe qué significa esa frase? Que usted y yo no estamos solos. Que Dios está a nuestro lado y lo está viendo todo, y Él no se va a quedar manicruzado. Y Él va a hacer que aquellos que escondieron lazo y que pusieron red para atraparte, para que cayeras, Dios va a hacer que ellos paguen. Porque tú no estás solo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y dice el salmista: escucha, oh Jehová, mis ruegos. Este salmista rogaba, oraba, cosa que tal vez usted y yo, ¿qué? No hacemos. Qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros no oramos. A veces nos levantamos sin orar, a veces nos acostamos sin orar, a veces pasamos toda una semana sin orar. ¿Y cómo Dios te va a librar del hombre malo si no oras, si no ruegas? Y eso era lo que el salmista hacía: Señor, yo ruego, oh Dios, escucha mi voz. Pero si usted no clama, si usted no ora, ¿cómo Dios va a hacer un milagro? El mismo Jesús lo dijo: pedid y se os dará. Si no piden, no van a recibir nada. Si no oran, no van a recibir nada. Verso 7: Jehová, Señor, qué texto tan lindo, potente Salvador. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermanos? Dios es un potente Salvador. A Él no le queda grande nada. Para Él no es imposible nada. Puede ser el campeón de los chismosos o el campeón de las chismosas, el que ganó una medalla olímpica del chisme. Al Señor no le importa eso. Es que Él es nuestro potente Salvador. Y me gusta cómo termina: mío. Es que es mi potente Salvador.
ya esto nos está diciendo que hay que comprar pilas, ¿cierto que sí? Ah, bueno, ya es justo. Sigue diciendo, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Me gusta mucho esta frase. En la batalla, uno de los lugares, una de las partes más estratégicas para cuidar es ¿qué? La cabeza. Y el enemigo sabe que te pega en la cabeza, estás muerto. Así de sencillo, no te paras de ahí. ¿Sí? El enemigo sabe eso. Pero Dios también sabe eso, que el enemigo ataca en la cabeza. Entonces Dios dice acá al salmista, Señor, tú vas a proteger ¿qué? Si el enemigo quiere atacar mi cabeza, entonces Dios va a guardar mi cabeza. Verso 8. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. El malo quiere verte destruido. El malo quiere verte sin ministerio. El malo quiere acabarte. Por eso el salmista le dice, Señor, mira, esos son los deseos del malo. Pero oro a Dios para que no le concedas esos deseos al malo. Dios es alguien que va a estorbar. Si tú te lo pides, Dios va a estorbar para que esos deseos no se cumplan, para que esos planes no se cumplan, para que esos planes no salgan adelante, para que el malo no se salga con la suya. Dios va a hacer algo para que el malo no se salga con la suya. El propósito de Dios con este salmo es que usted y yo oremos para que Dios nos guarde de personas como estas. Pero yo creo que el propósito también de este salmo, Dios quiere que usted y yo, hermanos, también hagamos nuestra parte para que no estemos cerca de personas así. Y otra, ojalá que aquí no hayan personas malas, que aquí no hayan personas dañinas, que aquí no hayan personas que maquinen maldades, que tengan lengua como serpiente. Usted se imagina, eso parece cacharro, ¿no? Dios, líbrame de la gente mala, y usted es un malo. Líbrame, Señor, de la gente que tiene la lengua como una serpiente, y usted también la tiene, su lengua como una serpiente. Entonces, ¿para dónde vamos? Usted le debe orar, Señor, líbrame de mí mismo. Usted le haría de orar así al Señor. Ya para terminar, vámonos al punto 4, y está en el verso 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, de gente mala, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. ¿Sabe qué significa esa frase? El salmista le estaba pidiendo a Dios, Dios, que caiga sobre ellos la maldición que ellos me quieran lanzar. Que caiga la maldad que ellos quieren darme a mí, que esa maldad caiga en ellos. Que les caiga todo el mal que ellos desean para mí. ¿Usted sabía que Dios paga de esa manera? La Biblia dice que con la misma vara que medís, dice el Señor Jesús, serás medidos. Si usted es una persona que tiene su lengua como serpiente, déjame decirte que el Señor te está diciendo hoy que usted también va a ser calumniado. Si usted no se arrepiente, usted va a ser calumniado. Usted va a ser tratado igual como usted trató al otro si no se arrepiente. Que les caiga todo el mal que ellos desean
para mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. No me estoy inventando nada, eso es lo que dice: la maldad de sus propios labios cubren su cabeza. Verso 10. Esto se puso como caliente la cosa, ¿no? Señor, que caigan sobre ellos, ¿qué? Brasas. Que sean echados, ¿qué? En el fuego. Que sean echados en los profundos del abismo, donde no salgan. ¿Será que Dios paga de esa manera? Sí, paga de esa manera, si el malo no se arrepiente. Porque tenemos un Dios que nos defiende. Un Dios que nos está diciendo hoy: es que yo soy el Dios de ustedes y no los voy a dejar solos, y no voy a permitir que la maldad gane sobre el justo, nunca. Verso 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Quiere decir que el mal lo perseguirá, la desgracia lo perseguirá. Qué bueno que este salmo nos cause temor de Dios. Que con la misma vara que medís serás medido. Que al que a espada mata, a espada muere. Pero el verso 12 es precioso. Y con esto termino. Jehová tomará a su cargo la causa de ¿qué? Del afligido. ¿A no le parece lindo esa frase? Es como cuando uno está necesitado de un buen abogado, ¿cierto que sí? Y el buen abogado dice: tranquilo, mijo, yo cojo el caso tuyo. ¿Y se acuerda que usted y yo tenemos al mejor abogado, no? ¿Se acuerdan de ese coro? Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, y él nunca pierde un pleito, todo lo gana. Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque esta era la palabra que tú querías que la iglesia escuchara. Esta era la palabra que tú querías que todos escucháramos. No sabemos por qué, pero tú sí lo sabes. Tal vez alguien acá está en peligro. Tal vez está alrededor de personas malas y él no sabe. Tal vez está alrededor de personas que están maquinando hacerle el mal y no lo sabe. Oro, Dios, para que nos dé sabiduría, discernimiento. Y oro, Dios, para que este salmo sea una oración que hagamos todos los días. Líbranos de personas malas, de personas que maquinan el mal, de personas que tienen la lengua como serpiente. Pero hoy también nos has enseñado, Dios, que tú eres el Dios potente, Salvador. Hoy nos has dicho, Dios, que tú vas a tomar nuestro caso y que tú te vas a encargar, oh Dios, de que todo salga a la luz. Llévanos en paz y en bendición. Y oramos, Señor, para que esta palabra sea una palabra viva y eficaz, y esta palabra corra y sea glorificada. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.